Continuamos nuestra ruta hacia la población que justamente estamos yendo con los docentes. Aquí nos esperaba una movilidad para poder llegar, porque la primera dificultad que hemos tenido, no hay un servicio, un operador que pueda trabajar hacia la comunidad. En este caso pues esperamos unos docentes que estaban yendo muy lento, también por la ruta que estaba muy complicado. Y bueno, lo importante es que ya estamos casi listos, ya están llegando ahí, y junto con el chofer que nos está llevando hacia la comunidad. Aquí también viendo la belleza, la naturaleza, que enrumbamos nuestra ruta con pequeñas dificultades sobre la carretera, pero todo bien. Así es que donde entra uno, entra dos, así es que así continuamos nuestra ruta. Esta naturaleza está súper hermosa, algunos lugares ya están talados los árboles, la vegetación. De aquí se puede observar una vista panorámica y maravilloso para la ruta de Pichanaki. Claro que sí, mis amigos, así continuamos esta ruta recorriendo, buscando información sobre saberes ancestrales en las comunidades, un proyecto que se viene innovando, trabajando con los docentes. Claro que aquí yo como guía, aprendiendo y recordando nuevamente de aquellos tiempos donde crecí, la escuela donde empecé a estudiar. Claro que sí, llegamos a la comunidad, está súper hermoso, con su hermosa vegetación, las calles, cada lugar, cada lote, cada familia. Entonces es algo nuevo y novedoso que se puede encontrar en esta localidad. Sin embargo, gracias a la ayuda de nuestra compañera de estudios que nos recepcionó en esta comunidad. Así es, disfrutamos de esta hermosa mañana llegando a esta comunidad hermosa, donde toda su población estaba unidos, estaban trabajando para que se pueda llevar a cabo su aniversario junto con los visitantes. Y nosotros, como parte de este proyecto, podemos ver cómo se organiza una comunidad en un evento que no es muy tradicional y es algo distinto e innovador. Las pistas estaban pintadas, el parque, bueno, en este caso estamos aquí juntamente con los maestros, ya agotados con el viaje que hemos podido tomar hacia la comunidad, que demoran aproximadamente de 1 hora, como siempre, aquí tratando de poder demostrar todo lo que podemos, el trabajo en equipo con cada uno de los investigadores que se viene trabajando. Aquí pues nos recepcionan, justamente está en seguridad de la comunidad, que básicamente ellos trabajan con esta mentalidad de que todo pueda estar con normalidad, bajo cuidado y bajo la protección de cada uno de sus ciudadanos. Por fin nuestra guía VIP que nos esperaba en la comunidad, la famosa estudiante Pongo Dindi. Claro que sí, nos llevó a conocer un poco más de lo que se viene trabajando aquí en el comedor inicial. También, por ejemplo, aquí están trabajando lo que son la losa deportiva, que se viene innovando y trabajando con proyectos de la municipalidad del Río Negro. Así es que, mis amigos, así nos recibieron en este caluroso mañana en esta localidad, gracias a cada uno de los docentes que vienen buscando información sobre saberes ancestrales. Y nos fuimos nuevamente en estas hermosas calles de esta comunidad para poder seguir investigando sobre plantas medicinales, sobre artesanías y mucho más. Y nos decepcionaron porque las personas ya no visten sus vestimentas, su atuendo tal cual como uno puede vivir en una comunidad, y se ve mucho, la verdad, cambios.